seguir impulsando a la iglesia, que en este camino que hemos tomado acerca de buscar la renovación, una de las cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida es la oración. Es decir, la oración personal y también la oración grupal o congregacional. De las dos cosas nos habla la Biblia. Pero en esta mañana yo quiero que vos estés pensando en algo que te hayas cansado de orar y que todavía el Señor no te ha contestado. Y seguramente tenés mucho que decir en esta mañana sobre eso. Probablemente el Señor no quiere contestar. O quizás el Señor dice, sigue pidiendo que ya te lo doy. O el Señor quiere probarte o quiere sacar algo de este proceso donde Dios no te contesta algunas cosas que vos le pides. Y yo quiero hablarte en esta mañana sobre aquellas cosas, por qué a veces el Señor no contesta las oraciones. Es decir, quiero que vos prestes atención y tratar de centrarte en algunas cosas muy importantes, porque el Señor no va a contestar las oraciones. No es la idea que podría, no. El Señor no va a contestar las oraciones, según algunos pasajes de la Biblia. Así que lo primero que quiero decirte en esta mañana, algo que ya vengo diciéndolo, pero quiero seguir reafirmando, que una vida plena, una vida llena de oración, es una vida de gran bendición. Eso trata de agarrarlo y de grabártelo en tu mente. Una vida llena de oración es una vida de gran bendición. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia enfatiza que Dios realmente quiere responder nuestras oraciones. Dios desea responder nuestras oraciones. Sin embargo, a veces las personas, los creyentes, mucho de lo que nosotros conocemos, sienten que Dios no está dispuesto a darnos lo que a veces le pedimos. Ellos a veces dicen, el Señor no me da lo que pido. ¿Por qué será eso? ¿O por qué es eso así? Bueno, nuestro Padre Celestial, y conocemos que es perfecto en sabiduría, responderá a nuestras súplicas, ¿no es cierto?, de la mejor manera y en el mejor momento. Esto nosotros también lo sabemos bien. De nuestra perspectiva, a veces, podríamos decir, de nuestra perspectiva diminuta, eso significa que a veces no parecerá que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones. Esta es la perspectiva que a veces nosotros tenemos. Y esa perspectiva, con nuestros ojos limitados, nuestros ojos humanos, pensamos que desde ese punto, que es diminuto, a veces Dios no contesta nuestras oraciones. Pero cualquiera de nosotros que haya caminado con Dios por un tiempo prolongado, dará fe sincera de su bondad, de que es bueno. Pero también dará fe de su sabiduría, que Dios es un Dios sabio al responder nuestras oraciones de acuerdo a cómo esperaríamos que Él conteste, porque es sabio y como Él quiere responder. Así que una de las cosas que a veces podemos decir con certeza de que por qué Dios no responde nuestras oraciones, la respuesta es que Dios no responde a nuestras oraciones porque no oramos. Muchas veces gran parte de lo que obtenemos o no obtenemos está directamente relacionado con la oración. Esto también debe grabarse muy seriamente en tu mente y en tu corazón. Muchas de las cosas que obtenés o que no obtenés en esta vida está directamente relacionado con la oración. Su palabra dice en Santiago 4:2, no tenemos todo lo que pedimos porque no pedimos. Esto es lo que dice Santiago capítulo 4:2. Fíjense un momentito en su Biblia. Santiago 4:2. No tenemos porque no pedimos.
Hebreo, Santiago. Guárdame un segundo. Hebreo, Santiago capítulo 4, versículo 2, dice acá, si ustedes desean algo y no lo obtienen, Reina Valera contemporánea, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Estamos hablando de la oración y estamos diciendo de que uno de los motivos por los cuales a veces Dios no contesta nuestras oraciones es porque nosotros los creyentes no le pedimos. Eso está claro, ¿no es cierto? Y hay muchas y diversas razones por las cuales a veces no se hacen las oraciones. Y es decir, hay muchas razones por las cuales a veces los creyentes no oran al Señor. Y una de esas razones que hemos mencionado a través de algunas lecciones que estamos haciendo en mentoreo en línea es que nosotros los creyentes creemos que no podemos cumplir con las condiciones que Dios a veces nos pide. Entonces, como no podemos cumplir con esas condiciones, yo no oro al Señor. Pero no deberíamos pensar así. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús estuvo en la última cena, sabía que todos lo abandonarían. ¿Es así? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí? Jesús sabía que lo iba a ser abandonado después de la cena. Incluso también sabía de que Pedro negaría que conocía a Jesús. Sin embargo, Jesús, a los que estaban a punto de fallar, les dijo, si permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que desean y yo le daré. Juan 15, del versículo 5 al versículo 8. Nadie permanece perfectamente. Nadie, sin embargo, Jesús dice que contestará nuestras oraciones. Así que una de las cosas que a veces pasa por nuestra mente, por lo cual no oramos a Dios, es porque a veces creemos que no constamos o no tenemos las condiciones que Dios nos pide para que Él nos escuche. Pero deberíamos cambiar esa actitud, porque Dios va a escuchar nuestras oraciones, por más pecadores que seamos, siempre y cuando también estemos dispuestos a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados. A veces dejamos de orar. Este es otro de los motivos por los cuales Dios no escucha, pensamos que Dios no escucha las oraciones, dejamos de orar. Uno de los pasajes que hemos visto anteriormente en la Biblia está en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, donde dice, pidan, busquen y llamen. Y una de las reflexiones que sacamos anteriormente es, sigue buscando, sigue golpeando la puerta, sigue llamando, sigue orando al Señor. Esa debería ser la actitud. ¿Por qué deberíamos seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando al Señor? ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas respuestas guardadas para cada uno de nosotros si se lo pedimos. ¿Vos pensás que Dios no tiene alguna respuesta para vos? Pedísela a Él. Debemos orar hasta que la situación a veces pueda cambiar. Yo sigo orando por algunas situaciones de nuestros hermanos. Sigo orando, por ejemplo, en la casa para la familia Filomeno. Por más que ellos quizás hayan perdido la esperanza, por más que ellos a veces se olviden de orar, yo sigo orando para que realmente el Señor provea de un bien material, de una vivienda para la familia, porque lo necesita. Entonces debemos orar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la situación cambie. Pero si no cambia, bueno, hasta que Dios diga basta. Pero sigamos orando. Entonces no deberíamos parar de orar, al menos que el Señor
diga lo contrario. Debemos ser persistentes en la oración. Nosotros debemos recordar la historia de Éxodo capítulo 17, cuando estaba Amalek amenazando al pueblo de Israel y Josué entró en batalla y Moisés estaba con las manos levantadas y Aarón y Hur, los dos, estaban ahí sosteniendo las manos de Moisés. Me imagino que Moisés estaba orando. Y entonces cuando las manos de Moisés se cansaban y bajaban, entonces Josué comenzaba a perder la batalla. Pero mientras las manos de Moisés se mantenían arriba, Josué ganaba la batalla. Debemos ser persistentes en la oración. Vos estás en esta mañana y has venido buscando algo de Dios. Y algo que necesitas entender es que debes ser persistente en la oración. Debes seguir pidiéndole al Señor hasta que diga basta. Hasta que el Señor te conteste. Pero nunca deberías darte de vencido. Así que por eso seguimos orando. Nuestras oraciones eventualmente superan a veces la situación. La oración cambia las cosas. Como te dije recién, quiero hablar solamente de 4 cosas muy importantes que tienen que ver por qué Dios no escucha las oraciones de sus hijos. Y uno dice, bueno, pero estoy cansado de orar y Dios no me contesta las oraciones. Bueno, yo quiero decirte una cosa, que cuando hay comportamiento pecaminoso en mi vida, eso obstruye la respuesta a la oración. Quiero llevarte a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Miren lo que dice acá el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, 10, 12. Ya están ahí, Reina Valera contemporánea. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerle daño si ustedes siguen el bien? Me parece que leí mal. 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Prestemos atención a esta palabra. Dios está en contra de los que hacen el mal. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes a David, el rey David, allá escribiendo por el Salmo 66, versículo 18, donde dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, podríamos decir esto, que el pecado o los pecados de nuestras vidas disgustan a Dios y es un obstáculo para que Él pueda responder nuestras oraciones. ¿Está claro? Nuestros pecados disgustan a Dios y es un obstáculo para que Él pueda contestar nuestras oraciones. Así que podríamos decir que uno de los motivos, o uno de los tantos motivos por los cuales Dios a veces pareciera ser que no escucha nuestras oraciones, deberíamos pensar que Él escucha las oraciones, pero no la va a contestar porque hay comportamientos pecaminosos en mi vida que obstruyen la respuesta a su oración. El apóstol Juan nos recuerda en su carta la necesidad de tener una conciencia clara ante Dios cuando oramos, porque dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos
en Dios. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, deberíamos tener mucho cuidado porque esta enseñanza no debe ser mal entendida. No necesitamos estar completamente libres de pecado antes de que se pueda esperar que Dios responda a nuestras oraciones. Si Dios solo contestara las oraciones de las personas que son sin pecado, entonces nadie en la Biblia, excepto Jesús, habría tenido respuesta a sus oraciones. Sin embargo, no debemos descuidar el énfasis que hace la Biblia en la santidad hacia nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque la oración y la vida santa van juntos. Busquen Santiago 5:16. Está antes de Primera de Pedro. Santiago 5:16. Dice así: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Hay mucha gracia en la vida cristiana, pero el crecimiento en la santidad personal es también un camino hacia una bendición mucho mayor. Y eso también es cierto con respecto a la oración. La oración y la santidad van tomadas de la mano. Decía recién que estamos hablando de cuáles son los motivos o cuáles son algunos motivos por los cuales Dios no contesta las oraciones. Bueno, acabo de mencionar uno. El comportamiento pecaminoso obstruye la respuesta de las oraciones de Dios hacia mí. Cuando nosotros pecamos contra otros, podríamos decir que el maltrato de nosotros hacia otro, si no lo confesamos o si no lo arrepentimos, Dios tampoco contesta las oraciones. Yo puedo verlo eso en la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ahí tenemos al apóstol Pedro diciéndonos algo, especialmente a los esposos, que deberíamos tratar muy bien a nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7 dice: de la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ella en su vida matrimonial, hónrenla, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así, fíjense, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Significa que si yo tengo una relación quebrada, ya sea, pensemos en maltrato, no confesada, no arrepentida, yo quiero que Dios me conteste las oraciones, bueno, este pasaje está diciendo que va a haber estorbo si no confieso mis pecados, si no me arrepiento. Entonces, si un hombre, podríamos decir en otra palabra, no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con los demás. Y esto es muy importante. Este es también el mensaje de la Biblia. Jesús dijo que si usted tiene un problema con un creyente, primero debe solucionarlo antes de adorarle a Él. Mateo 5, 27, 23, 24. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve, deja la ofrenda en el altar, ve primero y reconcíliate y después vení y hacé lo otro. Así nomás, en palabras nuestras, lo que eso significa. Pero creo que es bastante claro que Jesús dijo que si usted tiene un problema con un hermano,
primero debe solucionarlo antes de adorarle a Él. Y este principio es importante también en las relaciones familiares. Si los hombres se aprovechan de su posición para maltratar a sus esposas, que la relación con Dios va a sufrir. No tan solo sufre nuestro prójimo, sino también la relación con Dios está rota. Así que cuando nosotros, si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, bueno, ¿cómo querés que conteste las oraciones si nosotros estamos acostumbrados a tratar mal a nuestras esposas? Dios puede retener esa oración hasta que tú cambies de actitud, hasta que tú te arrepientas, hasta que tú confieses ese pecado. Entonces podemos decir con seguridad, porque esto lo acaba de mencionar la palabra de Dios, que cuando nosotros maltratamos a nuestro cónyuge y no confesamos y no nos arrepintamos de ese pecado, Dios no va a contestar nuestras oraciones. ¿Está claro? Entonces ya van dos motivos. Dios no contesta mis oraciones porque hay actitudes pecaminosas en mi vida. Dios no contesta mi oración porque maltrato a mi prójimo. Mateo 6. Esto tiene que ver con una conexión del domingo pasado. Y yo decía acá a los hermanos, Dios no va a escuchar las oraciones de aquellos que se resisten a perdonar. Mateo capítulo 6, del 12 al 15. Voy a pedir que cualquiera de los voluntarios que está acá pueda leer este pasaje bíblico y pueda hacerlo en cualquier versión de la Biblia. Mateo 6, versículo 12 al 15. ¿Ya lo tienen? Adelante, Carlos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará vuestras ofensas. Gracias, Carlos, muy amable. Cuando no perdonamos a los demás, eso disgusta a Dios. Póngale la firma. Cuando nos negamos a perdonar, disgusta a Dios. Cuando nos resistimos, disgusta a Dios. No estoy diciendo que el perdón a veces es fácil, a veces demanda su tiempo. Pero cuando dilatamos esa situación y no podemos todavía solucionarla y aún ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida, quien puede ayudarnos a veces a perdonar a aquellos que nos han lastimado, bueno, no te ocupes de orar. ¿Sabes por qué? Porque la falta de perdón significa que Dios no contestará nuestras oraciones. Cuando no perdonamos a los demás, ponerle la firma que esto disgusta a Dios. Y cuando eso sucede, Dios declara, hacete la idea de esto, Dios declara su distanciamiento hacia nosotros hasta que perdonemos a los demás. En otras palabras, Dios se distancia de mí con mi actitud hasta que confiese, me arrepienta y obedezca al Señor. Así que el Señor Jesús nos pone en alerta en cuanto al perdón se refiere. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios no nos perdonará. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por esto? Porque cuando no perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores necesitados del perdón de Dios. El perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otro, sino que está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón.
Efesios 4:32 es una muy buena cita para que lo puedan ver en su casa. Es fácil pedir a Dios su perdón, pero es difícil darlo a otros. Mientras estás pensando allí, ¿tenés a alguien a quien perdonar? Si no recordás a alguien, pedile al Espíritu Santo que traiga a la memoria en este momento a quién tenés que perdonarlo. ¿Por qué te hago pensar en esto? Porque si Dios no perdona, mi actitud de no perdonar a otros cuando he sido ofendido, no te ocupes de orar, porque esto es uno de los motivos por los cuales a veces siento que Dios no me contesta las oraciones, porque tengo todavía una actitud, o mejor dicho, una falta de perdón hacia mi prójimo, especialmente aquel que me ha ofendido. Y finalmente, para no tomarle más tiempo en esta mañana, Santiago dice que en capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, ahí tienen otro motivo por los cuales a veces Dios no contesta las oraciones. Santiago capítulo 4. Hebreo, Santiago. La actitud pecaminosa, Dios no escucha las oraciones. La falta de perdón, Dios no escucha las oraciones. El maltrato personal que a veces ejerzo sobre otro, no te ocupes de orar, porque Dios no te escuchará, al menos que confieses tu pecado y te arrepientas y cambies de actitud. Y Santiago capítulo 4, versículo 3 y versículo 4 dice, cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. ¿Qué significa esto? Bueno, a veces le pedimos cosas a Dios porque encontramos nuestra llenura y gozo en esas cosas que pueden ser materiales. Queremos más cosas para nosotros mismos y Él puede negarse a veces a responder nuestras oraciones concretamente. Dios muy a menudo se niega a responder nuestras oraciones porque a veces pensamos en querer tener aún más para gastar en nuestros propios deleites. Podríamos seguir toda la mañana, pero creo que hay algo muy importante que también sería bueno mencionar. ¿Por qué Dios a veces no contesta nuestras oraciones? Podemos decir que cuando hay rebelión en mi vida, cuando hay desobediencia, a veces eso impide de ser bendecidos. Cuando hay rebelión en tu vida, o bien cuando hay desobediencia, a veces esa actitud impide que seamos bendecidos. Por ejemplo, recordó un poquito la vida de Saúl. Él se rebeló al punto de que el Espíritu de Dios se retiró y el Señor ya no respondió a sus oraciones. Primera de Samuel 28:6. Según la Reina Valera 60, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué era el Urim o el Tumim? Bueno, ellos lo usaban, es decir, era algo que usaban los sacerdotes para determinar la dirección de Dios, especialmente en algunos asuntos. Así que Saúl consultó a Jehová y aquí el pasaje bíblico dice que Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. En cierta manera no le respondió. Ahora la pregunta es ¿por qué Dios no respondió a este hombre, Saúl? Bueno, porque Saúl recurrió a consultar
aún adivina. Si ustedes se fijan en el versículo 7, especialmente 1 Samuel 28, 6 y el versículo 7, Saúl va a consultar con la divina. Y entonces él se sintió abrumado, Saúl, y cuando vio al ejército filisteo, por lo cual se había visto abrumado, entonces fue a consultar a la adivina. Y ustedes saben perfectamente que todas estas cosas estaban prohibidas, especialmente en la ley de Dios. Así que creo que Saúl cometió un grave error, podríamos decir, de rebeldía o de desobediencia a la palabra de Dios. Y la muestra de Saúl debe inspirarnos a nosotros, cada uno de nosotros, que cuando nos comportamos de una manera rebelde o que cuando nos comportamos de una forma desobediente, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. No permita que las dificultades o los obstáculos de la vida te empujen en otra dirección que no sea Dios. Escucha bien, no permitas que las dificultades que tengas en esta vida te empujen en una dirección equivocada que no sea Dios. Es decir, la dirección debe ser Dios. Por más angustiante que sea la situación, debo acudir a Dios. Lo que hizo Saúl fue algo que estaba desaprobado por la ley de Dios. Es más, los hechiceros eran muertos, según Éxodo. El que practicaba la hechicería debería morir. Así que todas estas cosas que podemos ver en la historia de Saúl debe inspirarnos a cada uno de nosotros para no actuar de esa misma forma, o bien de no llevar a veces a una familia al desastre. Dios había prohibido estrictamente a los israelitas que tuvieran que ver con la magia negra, por ejemplo, con la brujería, con la hechicería, con la mediación o con el espiritismo o con cualquiera que consultara a los muertos. Dios había prohibido eso en su ley, según Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y Éxodo dice que mataban a los hechiceros. Entonces, ¿qué podemos decir de este hecho? Bueno, de los que practican el ocultismo, tienen a Satanás y a los demás como fuente de información. Dios no va a revelar su voluntad a ellos. Y este es otro motivo, muy alerta cada uno de nosotros, porque Dios no contesta nuestras oraciones. Y el motivo es que cuando nosotros nos comportamos como desobedientes, o como somos rebeldes, o hay alguna actitud de rebelión en nuestra vida, Dios no contestará las oraciones que nosotros elevamos a Él. Entonces, ¿será una actitud de desobediencia? ¿Será una actitud de rebeldía? ¿Será una actitud quizás de falta de perdón por las cuales Dios no me contesta?